Buenos días. Es un día frío, como el agua del río. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Podemos encender luces, por favor. Un amigo hace poco me habló de las cosas que él estaba planeando para asegurar su futuro, incluso pensando en todo eso de nuestra realidad como país y toda la murmuración y todo eso que se especula respecto a qué va a pasar con nosotros, con nuestra economía. Y existe este temor de para dónde echamos o a dónde vamos. Entonces hay un amigo, es muy próspero, la verdad. Creo que Dios le ha bendecido de una manera impresionante, hablando en términos económicos. Y entonces él me contaba un poco acerca de sus inversiones, acerca de sus dólares, acerca de su dinero en el cajero en este momento, en la cuenta de su banco, y también incluso me recomendaba hacer algunas inversiones en oro. Dicen que ese es tal vez uno de las mejores inversiones que uno pueda hacer. Entonces se recomienda que uno no solamente ahorre en la moneda local, sino que incluso a la hora de invertir uno tenga o pueda tener la posibilidad de ahorrar en una moneda extranjera. Si puedes hacerlo en dos monedas extranjeras, perfecto. Si puedes hacerlo en libras esterlinas y en dólares o en euros, perfecto, ¿sí? Porque los pesos pueden cambiar, ¿no? A Garavito se le puede borrar el rostro y eso podría perder. Es interesante, ¿no? Que se habla tanto de la importancia de los fondos de inversión. Y a veces uno está ahí escuchando a esta gente y uno dice, ¿será que compro el kilo de arroz o mejor la libra y me queda algo para invertir? Porque es como nuestra realidad o la realidad de las familias promedio en nuestro entorno. Pues uno dice, es difícil pensar en un fondo de inversión, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de ahorrar y hablamos de los fondos de inversión, no tenemos en mente solamente el hecho de ahorrar y asegurar, ¿cierto? De hecho, cuando se habla de los fondos de inversión, se está viendo mucho más allá de asegurar algo. Lo que en realidad se está buscando no es solamente tenerlo seguro, sino que se multiplique. De ahí que personas recomienden este o aquel fondo o esta forma u otra o cualquiera que sea la forma. Y hay muchas formas de invertir y muchos fondos en nuestro medio. Traiga su dinero, ¿sí? Meta 4 millones y reciba una tostadora. Entonces vamos y metemos los 4 millones, ¿cierto? Y ya no tenemos que invertir en la sanduchera. Pero todo esto es una campaña que busca incentivar a la gente no solamente al ahorro, sino traiga su dinero a donde más rentabilidad pueda tener, donde más ganancias pueda alcanzar. No es solo almacenar, es que rinda, es que se multiplique. Ahora, eso va perfectamente con una parábola que nuestro Señor Jesús contó, pero antes que vayamos a esa parábola, yo quisiera tomar un texto a modo de introducción y que si nosotros entendemos, seguramente vamos a ser unos felices inversionistas en este fondo del que vamos a estar hablando esta mañana. Está en el Salmo 37, en versículo 4, y dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. Y antes que llegue lo que tu corazón desea, anhela, el deleite ya está asegurado. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Partiendo del principio pasado, ustedes recuerdan el principio pasado, que Dios es el dueño de todo y nosotros solo somos administradores, podemos entender mucho mejor este salmo. Porque si nos damos cuenta, no es lo que Dios da aquello que puede satisfacernos. Y es importante que nosotros entendamos que para empezar a invertir donde Dios nos pide que nosotros lo hagamos, no es necesario ser millonarios. Desde los ojos de la humanidad y del pensamiento humanista y desde la óptica de los terrenos, de los tesoros terrenales,
es apenas obvio que no todos tienen la capacidad de invertir. De hecho, a veces uno se siente miserable rodeado de ciertas conversaciones. Pero lo interesante es que cuando nosotros entendemos este principio, entonces nos damos cuenta que no necesariamente necesitamos ser o tener muchas cosas materiales o riqueza para entender que se nos ha dado la oportunidad de invertir. Pero si hablamos de contentamiento, si hablamos de deleite y de encontrarlo en eso, necesitamos primero abrazar esta realidad y vivir esta realidad. El gozo del proveedor antecede al gozo de la provisión. ¿Es claro eso? El deleite que podemos encontrar en el proveedor ni siquiera se le puede comparar al deleite de la provisión. El problema es que nosotros invertimos la ecuación. El problema de nosotros, y digo de nosotros, tal vez no porque sea tu problema, pero prefiero hablar de estas cosas en sentido general y cada quien hará sus propias aplicaciones, ¿no? Tú sabes si esto es algo que cala en tu corazón o no. Pero cuando digo que el gozo y el deleite que puede darnos el proveedor, me estoy refiriendo a la esencia de lo que es Dios antes de lo que Él dé. Porque quizá Él no va a dar todo lo que anhela nuestro corazón, pero hay una forma de garantizar que el deleite está. Y es Él. Y es Él. Dios es la única fuente de gozo y deleite inagotable. No hay otra. Todo lo demás, cualquier otra cosa, cualquier otro ser, cualquier otra persona puede producir algo o mucho gozo, mas no será estable, porque no existe ninguna garantía de mantenerlo por mucho tiempo. Recuerdo las palabras de un gran amigo y alguien que admiré mientras estuvo aquí en la tierra con nosotros. Esta persona decía: la persona que más me ha dado deleite en la vida, un día tal vez tendré que verla partir. Esas cosas no reposan en nuestras manos. Es una realidad. Así que cualquier persona o cosa puede darnos gozo, satisfacción, deleite, pero no para siempre. Entonces, aunque Él es el dueño de todo, entendemos que hay ciertas cosas que Él ha confiado a nuestro cuidado. Y claro que hay ganancia para nosotros según administremos esos recursos, ya sean materiales o de cualquier otra índole. Claro que Dios desea que saquemos provecho de ello. Dios desea que no solo suplimos nuestras necesidades básicas, sino que podamos invertir. Invertir de tal forma que obtengamos las mejores ganancias. Y me encanta la forma en que el apóstol Pablo lo enseña. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 10. 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 10. Me fascina, y esta semana fue muy especial leer estas palabras. Dice el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿A qué ejército se le ocurriría la brillante idea de decirle a un joven: ve a pelear? No le haría lo mínimo que necesita para defenderse. Eso no tiene sentido. Eso no es sensato. Eso es necio. Y luego Pablo continúa con una serie de preguntas retóricas. Dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién? ¿No tiene derecho acaso de hacerlo? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Eso es ¡wow! ¿Saben? No hay nada más antibíblico. Bueno, sí, hay muchas cosas antibíblicas, pero tal vez pocas cosas son tan antibíblicas o más antibíblicas que este pensamiento de haz bien sin esperar nada a cambio. Y saben, eso lo hemos creído por mucho tiempo.
Y pensamos que es un pensamiento, un sentimiento santo y noble. Pero eso es tan antibíblico. Noten lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Digo, esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? De hecho, Pablo está citando la ley. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey de trilla. ¿En serio? ¿Dios te manda al mundo? ¿Dios manda a sus hijos al mundo, los deja en el mundo para que hagan un montón de cosas, diciéndoles que no esperen nada a cambio? Esa es una gran mentira, es un gran engaño. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. ¿Porque con qué? Léanlo en la pantalla, por favor. Sí. Decir que somos llamados a sembrar la semilla del Evangelio, a propender por el bienestar común del hermano, del prójimo, sin esperar nada a cambio, va en contra de toda la Escritura. Y entonces empezamos a entender un poco o mucho acerca de por qué las intenciones del corazón no son las adecuadas delante de Dios. Incluso por qué se nos es tan difícil pensar conforme piensa Jesús. O sea, ¿ustedes creen que hay algo de motivo en esto? O sea, vaya, haga, despójate de tu vestido, dalo a tu hermano y grábate esto. No esperes nada. ¿Eso es motivacional? Ahora, yo soy un poco enemigo de todo esto que tiene que ver con la motivación personal. Bueno, tal vez enemigo no es el término, pero sí quiero tener mucho cuidado con esto. Pero aquí en este punto, Dios nos dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Yo sospecho que cuando humanamente pensamos o le damos rienda suelta mejor a esos sentimientos de sin pensar o sin esperar nada a cambio, tal vez es porque humanamente esto sí alimenta o nos da un estatus de falsa humildad y nos gustan esas cosas. Porque tal vez esto alimenta ese delirio o utopía de altruismo o filantropía. Y humanamente esas cosas nos gustan. Entonces decimos, yo lo hago y no espero. Pues ¿saben? Dios espera que tú lo hagas esperando que algo pase. Y no hay nada de malo en ello. Dios no está en contra de disfrutar y de que saquemos provecho de eso que Él nos ha confiado. Si es que nosotros somos responsables y lo usamos a su manera siguiendo su consejo. No hay nada de malo en unas buenas vacaciones. Chévere. No hay nada de malo en tener el último carro que salió al mercado. Perfecto si lo puedes tener y tienes las condiciones económicas para hacerlo. Eso es magnífico y maravilloso. Es parte del gozo inmediato. Y claro que ese gozo inmediato no está mal. O sea, sería muy triste si nosotros no nos satisfacemos de esas cosas, ¿cierto? Y por cuanto es inmediato, pues mejor que aprovechemos y disfrutemos el momento. ¿Pero es todo lo que existe? No. Y esto me encanta, porque entre tanto que podemos disfrutar y sacar buen provecho de esas cosas, de manera paralela, podemos estar haciendo la mejor inversión de nuestras vidas. Y eso es maravilloso. ¿Cómo?
¿Cómo es que eso puede pasar? ¿Cómo es que mientras disfruto de el fruto de mi trabajo, que es parte de el deleite que Dios me da, cómo es que puedo invertir más allá y obtener algo mucho más valioso de ese gozo momentáneo? Pues dejemos que Jesús sea el que lo diga. Y vamos a Mateo capítulo 6 esta vez. Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21. Este es el consejo que nos da Jesús. No hay nada de malo en que te subas en tu coche nuevo. Uy, no, eso no, muy norteamericano. Está bien si te subes en tu carro nuevo, si sientes ese olor a nuevo y si después de 3, 4, 5, 6, 7 o 10 meses todavía le sigues sintiendo ese olor a nuevo magnífico. Si después de 2 años le sigues sintiendo ese olor a magnífico, no lo has disfrutado. Es así de simple. Pero noten lo que dice Jesús. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Ahora, el énfasis, y no podemos quedarnos solamente en esta primera línea, eso no es lo que predomina. Lo que predomina en la parábola y en el texto no es el no hagan. Ciertamente Jesús está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Pero noten lo que dice el versículo 20, mas haceos, y este sí es el imperativo, y el imperativo prima, ¿no?, sobre lo que es pasivo o lo que es negativo. Y el versículo 20 dice, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esa última línea quiero que la tengan ahí en mente porque vamos a sacarla quizá al final. Pero entonces, si bien no hay nada de malo en esos recursos naturales, en esos recursos terrenales, ya que si fuesen malos, pues Dios no los pondría en nuestra mano, ni serían parte de su provisión. Lo magnífico de eso es que podemos usarlos para invertir más allá del aquí y del ahora. Y eso es maravilloso. Entonces, solo significa que hay acciones que tienen una repercusión mucho más allá de lo terrenal. Tú puedes disfrutar de todo lo que Dios te dé. En serio, no hay nada de malo en eso. Magnífico. No hay nada. Eso no te hace más santo ni más pecador. Conozco personas que tienen demasiados recursos y los disfrutan, se los gozan. Conozco personas que no tienen tanto, pero igual se los gozan, se los disfrutan. Entonces, ese no es el problema. Lo que necesitamos entender ahora es que mientras gozamos de esas cosas aquí, también podemos estar haciendo algo mucho más glorioso con eso mismo. Entonces hay acciones que tienen una repercusión mucho más allá de lo terrenal. Y es interesante que siempre que pensamos en estas acciones, pues están relacionadas con el otro. Siempre que pensamos, cada vez que Dios nos dice, haceos tesoros en el cielo, está ligado, directamente relacionado a las acciones que tomamos con el prójimo. Así que, ¿recuerdan el domingo pasado? Yo les decía, y esto fue algo que Dios me puso en el corazón, la mejor manera de invertir en la tierra no es quedándote con todo. Tú no eres en ese sentido la mejor inversión que puedas hacer. Claro, necesitas estar bien. Ya dijimos, puedes gozar y deleitarte y disfrutar de esas cosas. Pero si solo queda ahí, créeme que no vamos a obtener los intereses al final, que sí podemos tener cuando pensamos en el otro. Así que vamos a considerar varios textos que soportan esta realidad. Mateo capítulo 6, versículo 2. Esto yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y noten lo que dice Jesús. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad.
Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿El problema es la recompensa? No. Ni siquiera en ese contexto el problema es la recompensa, sino qué tipo de recompensa. Vamos a Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esta será tu única recompensa. Por favor, si tu corazón está en línea, pues a quiénes más queremos invitar, ¿no? No hay nada de malo en eso. El problema es qué hay detrás de eso y cuál es la motivación al hacerlo de esta u otra forma. Versículo 13. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Wow. Como vemos, Dios desea que sembremos con la esperanza de recoger. El problema aquí no es la recompensa. De lo contrario, pues sería muy difícil empezar a tener esa mentalidad de tesoro. El punto es que muchas veces y muchas personas en el mundo están sembrando solo para tener una recompensa inmediata. Y más que inmediata, una que muere aquí. Y una que se queda aquí, que muere ahora y que no dura. Por ejemplo, ¿cuánto dura el furor de un aplauso? ¿En serio? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuánto dura? ¿Saben? A Jesús le recibieron con ramos, le hicieron calle de honor. Y a los 8 días, esas mismas personas que le recibieron, que le aplaudieron, que lo exaltaron, lo estaban crucificando. ¿Creen ustedes que es diferente para nosotros? No, no es nada diferente. De modo que si solo nos movemos en pro de ese tipo de recompensa, vamos a ser las personas más infelices. Porque siempre va a haber alguien que merece más el honor que nosotros. Siempre va a haber alguien que tiene un reconocimiento mayor que nosotros. Y claro, esos textos tienen mucho más que enseñarnos aparte de eso, pero esto es lo que quiero que saquemos ahora. El problema no es ni siquiera la recompensa, el problema es qué tipo de recompensa estamos buscando, estamos persiguiendo. El punto aquí es, busquen las recompensas que trascienden lo terrenal, que trascienden lo inmediato. Entonces el cielo es nuestro mejor fondo de inversiones. No lo digo yo, lo está diciendo Jesús. Esa es una realidad. Queramos o no entenderlo, podamos o no asimilarlo, que espero que lo podamos asimilar. Esa es una realidad. Ahora, ¿cómo es que esto pasa? Antes de mirar por cómo es que eso pasa, me encanta lo que Jesús dice. Jesús les dice, no tendrán más recompensa que esa que ya recibieron. ¿Les gustan los aplausos? ¿Les gusta el reconocimiento de los hombres? Perfecto, ya lo tienen. Quédense con su aplauso. Quédense con su reconocimiento. Eso es lo que les llena y por eso hacen lo que hacen. Perfecto, ahí lo tienen. Seguro mañana van a necesitar más. Pero eso es lo que aman hacer, entonces háganle. Últimamente, y eso es algo que tal vez he mencionado a un par de personas, pero tengo algo de inconveniente e incertidumbre con estos tiempos en los que todo lo que se hace a las redes. Y entonces está la iglesia que tiene un ministerio y a las redes. Siempre me estoy preguntando cómo funcionaría esto si estuviésemos en el tiempo de Jesús o si las redes sociales existieran, como cuando Jesús estaba aquí en la tierra y cuando estaba enseñando estas cosas de que tu mano derecha no sepa, de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Porque es como si no lo subo y otros no lo ven, entonces no funciona. Y yo sé, y esto es un tema de corazón. Cada quien sabe por qué lo hace y cada iglesia y cada movimiento, organización saben por qué lo hacen. Pero para mí, honestamente, a veces lucho con estas cosas. Porque por un lado, claro, queremos que más personas nos conozcan,
Pero también por otro lado, ¿cuánto de eso simplemente está alimentando nuestro ego? ¿Y cuántas de esas cosas pueden estar alimentando nuestro corazón? En todo caso, cada quien sabe por qué lo hace, pero necesitamos estar atentos a ese tipo de sentimientos, porque si Jesús es tan claro en señalarnos estas cosas, creo que haríamos bien en prestarle atención, la atención suficiente como para entender si, ok, esto lo estoy haciendo para que otras personas se enteren y entonces yo tenga más trabajo, o simplemente lo estoy haciendo para encontrar algo de reconocimiento. Y pensaba también en la forma en que Dios nos ha dado como iglesia de servir. Y aquí en esta parte me siento orgulloso de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Pandemia fue un año muy difícil. Hace poco incluso hablaba con alguna persona y esa persona me decía lo tremendamente difícil y complicado que fue para su iglesia en tiempo de pandemia. Yo le decía, ¿saben qué? Creo que para nosotros fue el contrario. Pues pandemia ha sido mucho más difícil. Pero en pandemia fue todo lo contrario. Porque fue maravilloso que Dios nos dio la oportunidad, incluso con recursos propios de la iglesia. Cuando digo recursos propios de la iglesia, me estoy refiriendo no necesariamente a que recibimos una ofrenda de otro lugar, y que a través de esa ofrenda fuimos de bendición para otros. Pero fue maravilloso que en medio de esa realidad, Dios nos permitió como iglesia ser de bendición. Y a través de la iglesia, algunas fundaciones, organizaciones, nos dio tantos mercados que era genial no solo salir a repartir esos mercados, sino salir de casa, porque entonces teníamos un permiso y una autorización para estar en la calle, y eso también fue como un respiro. Y fue tan chévere y tan bonito hacer esas cosas, pero saben, había algo con lo que todo el tiempo estaba luchando. Cuando entregábamos estos mercados a las personas que venían producto de una organización, pues esa organización sí o sí tenía que tener un soporte. Y de que estas personas que estaban recibiendo estas ayudas eran personas reales, no como las que aparecen para elecciones presidenciales. Entonces es apenas natural que teníamos que tener un soporte. Entonces lo único que ellos nos pedían es, por favor, tomen una foto a la persona con la ayuda. Tomen una foto y si puedes tomarte tú una foto con esa persona, pues mejor. Es apenas entendible, ¿no? O sea, entendemos eso, era obligatorio y creo que tiene que ser así. Yo mismo soy partidario de que las personas tienen que ser reales y que las ayudas llegan donde tienen que llegar. Pero ¿saben? Muchas de esas personas ni siquiera estaban vestidas y listas para la foto. Algunas de esas personas tenían incluso vergüenza. No tenían para comer, mucho menos para salir presentables en una foto. Así que tenían un poco de vergüenza. Ahora, insisto, no todo lo que publicamos está mal, pero tenemos que tener cuidado. Tengamos nuestro corazón en sintonía con Dios, porque los frutos que pudiesen ir al cielo podrían estarse quedando aquí. Y eso sería un desperdicio total. Y no creo tampoco que los recursos del Señor merezcan tal final. Quiero decir eso otra vez. No creo tampoco que los recursos del Señor merezcan tal final. Cuando los usamos para nuestro propio beneficio y para las recompensas que se obtienen aquí y ahora y mañana ya no están, en síntesis, es echar perlas a los cerdos, donde nosotros somos los cerdos. Esa es una realidad. Y esto puede sonar duro, pero no estaríamos haciendo nada diferente a eso. Dios desea entonces que tengamos una mentalidad de tesoro, pero un tesoro que es real, que demos, que pensemos, que hagamos con la esperanza de recibir. Cuánto más cuando pensamos en la eternidad. Entonces, aquí necesitamos meditar en otra realidad, una que es crucial. Nuestros recursos y riquezas
están supeditadas a nuestra salvación. Sí, debía haber escrito eso como para que ustedes lo tuviesen en la pantalla. Pero quiero decirlo otra vez. Y quiero decirlo con cuidado, ¿sí? Wow, gracias. Gracias. No sé qué pasó con mis apuntes. Quiero que entendamos esto, porque esto es crucial. Si nosotros no entendemos esta realidad, creo que difícilmente vamos a entender la importancia de invertir en lo que vale la pena. Nuestros recursos y riquezas están supeditadas a nuestra salvación, a la forma en cómo percibimos y vivimos desde ya, para la eternidad, como hijos de Dios. Quiero que consideremos algunos ejemplos bíblicos de lo que estoy diciendo. Vamos a Lucas capítulo 19, versículos 1 al 9. Y ahí nos encontramos con un personaje que es famoso, incluso tiene canción. Zaqueo. Lucas capítulo 19, no Zaqueo 19, sino Lucas 19, capítulo 19, versículos 1 al 9. Esta es una historia maravillosa, maravillosa. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores, y noten eso, ¿no? Por favor, era jefe de los cobradores. No se nos está diciendo que era en otro tiempo, ¿sí? Vamos a notar que lo mejor que se podría leer es, este es jefe de los cobradores. Pero vamos a notar que esa era su realidad en ese momento. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho, ¿qué? Muy rico. No era para más, era un cobrador de impuestos a favor del Imperio Romano. Y como hemos sabido, estas personas parece que no solamente se dedicaban a cobrar impuestos, y ese era el caso de Zaqueo, por el testimonio que él da más adelante, él mismo. Pues Zaqueo no era la excepción a esos cobradores de impuestos, que no solamente cobraban lo que era justo, dado los parámetros del Imperio Romano, sino que en muchas ocasiones estas personas aprovechaban su posición para cobrar algo extra para los dulces. Y entonces el versículo dice que allí había un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Cobrador de impuestos y pequeñito, chiquito pero peligroso, ¿cierto? Versículo 4 dice, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera de sicómoro, que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Zaqueo conocía a Jesús. ¿Zaqueo era salvo? Parece que no. Versículo 6. Zaqueo bajó rápidamente, no era para más, había hecho un esfuerzo por ver a Jesús, ¿cierto? Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Y la comunidad estaba celebrando gozosa. Y se decían, qué corazón el de Zaqueo. Versículo 7, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, he dado, yo soy un cobrador de impuestos, la maravilla, soy diferente a todos mis colegas, porque he entendido que necesito invertir en el fondo del cielo. Y entonces he sido justo, ni siquiera he cobrado los impuestos, sino que mis fondos de trabajo les he dado. No. Como la mayoría de sus colegas, Zaqueo era un hombre injusto, tal vez avaro, que se aprovechaba tal vez de su situación, de su posición.
Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, que seguramente lo había hecho, le devolveré 4 veces más. Y Jesús le respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Es increíble la forma en cómo la percepción del dinero cambió radicalmente a partir de su conocimiento de Jesús. Esta es una realidad. Esto es una realidad. Dicho de otra forma, si tú no conoces a Jesús, si no has sido salvo por Él aún, no hay forma de que tú puedas entender esta realidad. Lo que en efecto hizo Zaqueo a partir de su salvación no fue otra cosa que comenzar a invertir en el cielo, en el fondo de inversiones que Dios ha provisto para que sus hijos obtengan el verdadero gozo en cuanto a lo material, en cuanto a las verdaderas riquezas. Ahora, eso es interesante. La Biblia no nos dice que Zaqueo se quedó pobre, que Zaqueo se volvió mendigo. No, ese no es el punto. Lo que sí nos dice la Escritura es que Zaqueo empezó a hacer lo que era justo. ¿Delante de quién? Sí, tal vez de los hombres, pero primeramente delante de Dios. Porque entendió. Y esto es a partir de su salvación. Eso es maravilloso. Quiero que miremos otros ejemplos. Quiero que miremos el actuar de los nuevos creyentes en Éfeso. Esto está en Hechos, capítulo 19, versículos 17 al 20. Esto es, wow. Dice que entonces esta historia corrió velozmente por toda Éfeso. Pablo y los creyentes, o sea, está pasando todo un evento que es imposible no verlo y no notarlo. Y entonces nos dice que esa historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Y noten lo que pasa: un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. ¿Pero por qué fue honrado en gran manera? Noten lo que dice el versículo 18. Muchos, y esto es una maravilla. Por favor, yo creo que esto no es de balde. Quiero esperar, en serio, quiero esperar. Vale la pena que esperemos. No quiero que ustedes pierdan esto porque si hubo algo maravilloso esta semana fue esto que vamos a leer. Estamos en Hechos, capítulo 19, versículo 17, y dice: esa historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. ¿Por qué fue honrado? Noten lo que estaba pasando. Versículo 18. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Fueron creyentes, creyeron en Jesús. Lo que hicieron inmediatamente fue confesar sus prácticas pecaminosas. ¿Cuáles eran esas prácticas pecaminosas? Versículo 19. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. ¡Wow! Y creo que el autor quiere destacar este tipo de fe y este tipo de creencia en Jesús de una manera tan profunda que no lo deja ahí, sino que agrega lo siguiente: el valor total de los libros fue 50,000 monedas de plata. ¿No es eso maravilloso? Si el mensaje auténtico del Evangelio no tiene la capacidad
de hacernos cambiar nuestra percepción de lo material, creo que entonces no ha sido real en nuestro corazón. Esto tiene que ser real. Versículo 20 dice, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes. Y entonces tuvo un poderoso efecto. ¿Cuánta falta hace un cristianismo de este tipo en nuestro tiempo? Este texto se explica solo, yo no necesito explicarlo. La salvación de estas personas estaba dominando y marcando una nueva forma en cómo veían el dinero y la forma en cómo obtenían el mismo y sus riquezas. Pero la cosa no paró ahí. Y es aquí cuando pienso un cristianismo que no está produciendo un cambio social, un impacto en su entorno, una transformación social. No es un cristianismo real. Esa es una realidad. Querramos sea que nos sentimos o no cómodos con esto. Esto es una realidad, iglesia. Podemos encerrarnos cada domingo en un lugar grande, pequeño. 5, 10, 20, 2,000, 7,000 personas. Y podemos hacer y deshacer en el nombre del Señor. Pero si eso no está produciendo un impacto en el entorno, es simplemente un entretenimiento más. Y esto puede molestar y esto puede incomodar. Pero a eso no se le llama iglesia. A eso se le llama club de amigos. A eso se le llama círculo social. Pero una iglesia, un cristianismo real, sí o sí, está impactando su entorno. Como lo dije, la cosa no paró ahí con estas personas que ahora creyeron y dijeron, lo que estamos haciendo, eso que hacemos para alimentar a nuestras familias, no está bien delante de Dios. ¿Y saben qué me parece impresionante? Muchos de ellos no dijeron, creo que necesitamos, entre tanto que le damos forma al nuevo emprendimiento, seguirlo haciendo y tal vez paulatinamente vamos a dejarlo de a poco. No lo hicieron. Y eso es maravilloso. Y si hay aquí personas a las que ahora mismo Dios les está inquietando el corazón, yo no les voy a pedir que por favor dejen de hacer lo que están haciendo, pero confío que sea el Espíritu el que lo esté haciendo. Pero eso es lo que tiene que pasar. Pero la cosa no para ahí, no paró ahí. Quiero que veamos un punto más acá, la percepción de los plateros, de estas personas que estaban encargados y su negocio, y un negocio muy próspero, era la platería, hacer artículos en plata. Y está ahí mismo, Hechos capítulo 19, pero a partir del versículo 23. Dice, por ese tiempo se generó un gran problema en Éfeso con respecto al camino. O sea, al evangelio, a los creyentes, a la iglesia. ¿En serio? La iglesia era la piedra en el zapato. Ahora la iglesia es la que en el nombre del amor abraza todo. Pero en este contexto la iglesia era la piedra en el zapato de la sociedad. Versículo 24, comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Esa era parte del problema. Dice que él les daba trabajo a muchos artesanos. Y entonces este señor los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio.
A propósito, ¿nuestra qué? ¿Nuestro sustento? ¿Nuestro pan diario? ¿Nuestra humilde provisión? Eran ricos, eran ricos. Este era un negocio próspero. Usted y yo podemos ponerle la cantidad, el nombre. Ponle Bill Gates, ponle Elon. Yo soy malo, si no puedo con el castellano, mucho menos con esos nombres. Pongámosle el nombre que querramos. Pero tenían mucho dinero, mucha riqueza a partir de este negocio. Entonces nuestra riqueza proviene de este negocio. Versículo 26. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esa magnífica diosa adorada en la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. ¡Wow! Estos cristianos estaban viviendo de tal manera que era imposible negar sus acciones. Era imposible negar su fe en Jesús. Y partía de lo material. Partía de la forma en como ahora ellos estaban viendo todo eso de las riquezas y el origen de esas riquezas. Nuevamente puedo decir, el texto se explica solo. Ojalá tomemos nota. Como también dijo alguien, bueno, esto lo dijo MacArthur, el dinero es la medida exacta de la moralidad de una persona. Sí. El dinero es la medida exacta de la moralidad de una persona. Estoy completamente de acuerdo. No es que el dinero corrompe. No, es que el dinero saca la luz. Eso es diferente. ¿Cuánto más revela el estado de nuestro corazón? Veamos un ejemplo más. Y este no es bíblico, pero me encanta. Una simple tendera de barrio. Ese es punto número 4, sí. Mi hermana, junto con mi cuñado, eso fue en la década de los 90, tenía una pequeña tienda en el barrio donde finalmente llegó la iglesia a través de la cual nosotros llegamos a conocer de Jesús. Y la verdad puedo decir que ellos eran prósperos en una buena medida, es decir, no les faltaba nada y podían darse ciertos lujos porque honestamente su negocio era próspero. Dentro del contexto era un negocio próspero y la verdad les iba muy bien. Después de un tiempo de haber conocido a Jesús y caminar con Él y de ir a la iglesia, Dios les mostró que lo que más les dejaba utilidad en su negocio era la venta de estupefacientes no. Era la venta de cigarrillo y cerveza. Entonces ellos tuvieron la magnífica revelación de que tenían que salir de la iglesia. No. Por obra y gracia del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, ellos tomaron la decisión de no vender más cigarrillos y no vender más cerveza. Ellos dicen que al principio fue difícil, pero ellos también dicen que Dios nunca dejó de ser fiel. Y eso es maravilloso. Hablé con mi cuñada hace poco. Ella tiene un negocio de huevos. Es una simple vendedora de huevos. Y sí, personas que pasan por mucha necesidad.
Los domingos, los fines de semana, especialmente el domingo en la tarde hacia la noche, es una de las franjas más buenas para su negocio. La gente se acuerda que no tiene huevos para el lunes, pero quiere que alguien los lleve a su casa. Esa es una buena franja para que ella haga sus ventas. Nos contó que tomaba la decisión de destinar el domingo única y exclusivamente para su Señor, para su familia. Y Dios no les ha faltado. Es posible que tengan unos centavos menos. Pero es cierto que su gozo no se lo quita a nadie. Y las ganancias de eso no están aquí en la tierra, están en el cielo. Conocimos a una persona hace poco en la calle. Le contamos un poco acerca de nuestras vidas, le contamos acerca de la iglesia. Y él dice, yo trabajo de domingo a domingo, todas las mañanas. Yo madrugo, yo despierto y recibo el día en mi trabajo. Él dijo, pero puedo perder unos pesos, pero quiero acompañarlos. Quiero conocer. Aún no nos ha acompañado, pero esperamos que Él un día nos pueda acompañar y que podamos presentarle a Jesús, la única fuente de gozo y deleite y de riqueza que es inagotable. Iglesia, como vemos, Dios no nos pide que abandonemos las riquezas, no. Dios no nos pide que nos despojemos de esos bienes, ese dinero que con nuestro trabajo hemos ganado. No nos está pidiendo eso. Más bien está tan interesado en que lo trabajemos que nos dice dónde están los verdaderos intereses, dónde están las mejores ganancias. Pero nos da una clave más. Nos dice algo mucho más interesante que esto. Y vamos a Mateo, y ya con esto estamos terminando. Mateo capítulo 6, versículo 21. Yo sé que esto va a ser un poco más largo hoy, pero está bien. Lo cuadramos en el tiempo y creciendo juntos. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tú y yo ponemos nuestra riqueza, nuestros recursos, nuestros tesoros en la mano de Dios, entonces nuestro corazón los seguirá hasta el corazón de Dios. Es así de sencillo. Si invertimos de tal manera, que nuestro tesoro está en la eternidad, entonces nuestro corazón estará gustoso de vivir para la eternidad. Y no para el momento, y no para el aquí, y no para el ahora, sino para la eternidad, desde ahora y para siempre. No solo para lo pasajero y lo terrenal, sino para lo que es sagrado y para aquello que nada ni nadie nos pueda quitar. Quiero pedirles que apaguemos las luces, por favor, y yo quisiera que tomáramos un momento esta mañana para meditar en esta palabra. Y sospecho que cada uno de nosotros aquí esta mañana ya tiene una relación con Jesús. Y casi que puedo decir que puedo decirlo porque los conozco a la mayoría de ustedes, si no todos, y conozco la historia de cada uno de ustedes con Jesús. Pero quiero decir eso porque sospecho y espero y tengo la esperanza de que otras personas que no están aquí puedan ver o escuchar esta charla en algún momento. Pero Jesús mismo, refiriéndose a las riquezas de una manera muy puntual, dijo que nadie puede servir y que nadie puede amar a dos señores a la vez. Y entonces dijo, nadie puede servir a las riquezas y servir al Señor. No es casualidad que
lo diga respecto a las riquezas. Y entonces, eso nos recuerda que desafortunadamente el problema no es el dinero. El problema es que vivimos en una realidad donde el dinero no necesariamente nos sirve, sino que nosotros, el hombre, las personas, la humanidad, le sirve al dinero. Y estamos hablando de dos cosas completamente distintas. La intención de Dios es que el dinero nos sirva, no que nosotros servimos al dinero. Y no hay una forma de servir a Dios que no sea conociéndole. Si tú no tienes una relación personal con Jesús, entonces tu Señor y tu percepción y tu tesoro es material. El problema es que no es duradero. El problema es que tarde o temprano te vas a tener que despojar de esas cosas. Y la pregunta es, ¿qué te va a quedar? Por el contrario, si conoces a Cristo como Salvador personal y le sirves a Él y usas lo que Él pone en tus manos de acuerdo a su consejo y de acuerdo a su intención y deseo, entonces puede que te falte todo aquí, pero lo vas a tener todo allá y en Él. ¿El dinero te sirve o estamos sirviendo al dinero? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, eso simplemente es imposible lograrlo. Y si Jesús no es tu Señor, es así de simple, entonces tú tienes otro Señor. Y Jesús quiere ser el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. La pregunta es, ¿tú quieres que Él sea tu Señor? Oramos. Señor, gracias por tu palabra una vez más, para nuestra iglesia, para mis hermanos, para mi corazón. Y gracias, Señor, porque tu palabra es viva y sí, más cortante que espada de dos filos. Porque llega a donde nada más puede llegar. Y yo confío que una vez más tú has hablado a nuestros corazones. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Gracias. Damos gracias a Dios por su palabra hoy. Fue muy buena, buenísima, diría yo. Bienvenidos a todos. Creo que no hay nadie nuevo. A ver, no, todos somos de la casa. Bienvenidos. Unos anuncios rápidamente. Tenemos la zona a las 3:30 ayer con el pequeño palo de agua que cayó, pues todo se echó para atrás. Pero por lo menos tuvo una persona, o un joven, así que eso fue muy bueno. Me alegra mucho saber que he escuchado por lo menos de 2 personas que ya comenzaron la conversación. La idea es que, así como esas personas ya se animaron, ustedes, los que no lo han hecho, pues se animen. Para los que no saben, simplemente la conversación es como una especie, o para nosotros, discipulado, donde hablamos de Jesús y de ver realmente en quién y en qué creemos. Así que prográmense, pregúntenos, si no entienden mucho, nos preguntan y le damos muchos más detalles. Tenemos arepas, ya por fin cambiamos las mandocas. Hoy tenemos arepas con queso y jamón ahumado, huelen deliciosas, así que anímense, son a 3,000 pesos, hay 40, así que compartan con el hermano, por favor. Okay, porque siempre vuelan. Así que creo que será eso. Y por último, como dijo el pastor al final, que si el dinero no está sirviendo, o nosotros estamos sirviendo al dinero. Y fue una frase muy buena y quería recargarla, y que tiene que ver con esto, con el diezmo y las ofrendas. Si estamos sirviendo al dinero, pues tendríamos que evaluar.
Simplemente digo esto con el ánimo de apoyar, de motivarnos a entender esa realidad o eso que Dios en su palabra, no porque lo diga el pastor, sino porque está en la Biblia. Así que gracias a todos por dar sus diezmos y ofrendas, porque son esenciales y vitales para el sostenimiento de esta iglesia.